Hola internautas y suscriptores del canal Lo Más Trinado. Este próximo 23 de marzo de 2021 en el Congreso de la República de Colombia, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público del presidente Iván Duque, presentará las propuestas para que la reforma tributaria sea discutida y posteriormente sea aprobada. Desde el Comité Ejecutivo de Ética y Asesores nos ha llegado un audio donde se habla con preocupación de una de estas propuestas que posiblemente será presentada por el ministro de Hacienda en el Congreso. Aquí está el audio donde nos hablan de un IVA presuntivo, donde se pretende gravar con este IVA al salario mínimo de los colombianos. De ser así, todos los colombianos asalariados estarán obligados a declarar renta. Bienvenidos. A continuación les voy a presentar el audio y después vamos a dar algunas de nuestras opiniones con Ramón Gómez, quien se encuentra hoy una vez más con nosotros, y para finalizar estaré también leyendo algunas opiniones de Twitter acerca de este IVA presuntivo, que muchos de los tuiteros no están de acuerdo con esta propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y también les voy a mostrar una intervención contundente del senador Rodrigo Lara, donde critica las propuestas del ministro de Hacienda y también habla acerca de este IVA presuntivo. Así pues que bienvenidos. A continuación vamos a escuchar el audio que está bien interesante. Quédese con nosotros. Compañeras y compañeros del Comité Ejecutivo y de los comités respectivos de ética y asesores, muy buenas tardes. He dedicado toda la mañana de este domingo para leer la propuesta de la reforma tributaria que presenta el ilustre señor Carrasquilla al Congreso de la República. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención, pues yo creo y aspiro a que todos ustedes ya estén informados, pero quiero darles a conocer mi punto de vista al respecto. Resulta que en la reforma tributaria viene un articulado mucho más peligroso que el de gravar las pensiones, y se refiere a una propuesta que tiene este señor de un IVA presuntivo, así lo llama, donde propone gravar con el IVA presuntivo a todos los asalariados del país, a todos los que reciban pago por labor o por pensión, aplicando un IVA presuntivo de acuerdo con los ingresos. Y suma su propuesta en aplicar ese IVA presuntivo por estratificación, o sea, de acuerdo al estrato social que usted pertenezca, así debe de pagar el IVA presuntivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento actual el IVA se paga sobre los productos que se consumen, pero con esta nueva propuesta, así usted no consuma, va a pagar un IVA presuntivo, de acuerdo con los ingresos mensuales que usted reciba. Ese IVA presuntivo se tiene que pagar directamente por la declaración de renta. ¿Qué quiere decir entonces esta propuesta? Que todo el mundo en Colombia, así se gane un salario mínimo, estará obligado a presentar declaración de renta para pagar de acuerdo con lo que recibe como salario o emolumento o estrato social en su declaración de renta el IVA presuntivo. Entonces imagínense ustedes esta medida donde logre aprobarse en el Congreso. Todos estaremos obligados a presentar declaración de renta y a pagar un IVA presuntivo por todos los emolumentos, desde el más pequeño hasta el más alto, de ese valor que se propone en la reforma tributaria, y dependiendo del estrato social al cual usted pertenece, el IVA presuntivo será mucho más alto. Esta situación es una situación aberrante. A mí me tiene asombrado esta propuesta,
Este señor es un engendro del demonio. Yo no sé de dónde este hombre se inventa todas estas arbitrariedades, pero el pueblo colombiano estará en condiciones de soportar semejante atropello. Qué situación tan difícil la que estamos afrontando con este gobierno. Ese es mi punto de vista sobre este tema y quisiera que se profundizara, porque es que el grandísimo problema que tenemos los colombianos, y yo hablo a nivel de Fejo Pekín, es que escuchamos las noticias pero no participamos, no hablamos, no decimos, no proyectamos. Yo desde el punto de vista de la responsabilidad que tengo como presidente de la federación, con Orlando Beltrán, con Rubén Darío, con el fiscal, vivimos pendientes de estos temas pues para al menos hacer los pronunciamientos del caso, pero necesitamos el apoyo de todos como una sola voz. Yo quisiera escuchar, si no quieren intervenir directamente por el WhatsApp, pues al menos que lo hagan a través de un escrito para coadyuvar a la federación sobre los pronunciamientos que tenga que hacer al respecto. No se ha empezado a discutir la reforma tributaria. Se dice que empezará el 16, o sea, pasado mañana, en las comisiones respectivas de Cámara y Senado. Pero tenemos que estar muy atentos al devenir de esa discusión, porque imagínense ustedes, a esto se sumará también la pretensión de gravar las pensiones por separado. Entonces la situación para nosotros es muy difícil, compañeros, es demasiado difícil. No tomemos esto como si fuera algo deportivo, o sea, como decían nuestros ancestros, no lo echemos en el saco roto y participemos activamente a ver cuál es la acción o la gestión que tenemos que desarrollar. Compañeritos, les agradezco mucho la atención por este audio y estoy pendiente entonces de cuáles son los pronunciamientos de todos ustedes para ver cuál es el camino a seguir. Si es posible, desearles una buena tarde. Bueno, como pudieron escuchar, ahí está la denuncia, una denuncia muy preocupante sobre el IVA presuntivo. ¿Qué opinión tiene usted acerca de lo que acabamos de escuchar? Ramón Gómez, bienvenido. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias. A los internautas que nos ven, muchos saludos y ojalá tomen clara nota de lo que está pasando con la reforma tributaria. Hombre, el audio es muy explícito y muy claro cuando habla sobre el IVA presuntivo, que en estos momentos tiene preocupada a gran mayoría de la gente colombiana. Según lo que explica el presidente de la organización, habla de que el IVA presuntivo en estos momentos, hay que tener en cuenta que actualmente nosotros pagamos los productos que se consumen, pagamos IVA, pero lo que se quiere aplicar aquí es que a todos los asalariados de Colombia, incluyendo los pensionados, deberán pagar ese IVA presuntivo. ¿Cómo se va a aplicar el IVA presuntivo? Ese IVA presuntivo se aplica a través de una declaración de renta. O sea que todos los colombianos debemos declarar renta. Y eso se aplica de acuerdo a la estratificación. Si usted vive en un estrato 1, 2, 3, 4, de acuerdo a esa estratificación, usted pagará, todos, estamos hablando de todos los extractos, 5, 6. Entonces, indudablemente, hay que tener en cuenta que esto es una irregularidad, como dice el audio, es un atropello para los colombianos, porque no solamente se paga un impuesto que siempre se ha pagado y ahora, si usted no consume, de todas maneras, en su declaración de renta, le van a sacar ese IVA presuntivo. ¿Por qué? Porque usted ya declaró renta, así gane el mínimo, gane más de 2 millones, 3 millones. De todas maneras, todos los colombianos debemos declarar renta para poder pagar ese IVA presuntivo. Entonces hay mucha preocupación, la gente tiene que estar preocupada porque son arbitrariedades e irregularidades que comete el gobierno nacional. Quiero ser más claro y preguntar, ¿por qué la exención tributaria no se aplica a las grandes multinacionales, a los grandes ricos del país que no pagan impuestos, incluyendo los constructores de los peajes que hacen una concesión a 20 años y ellos nunca pagan impuestos?
Y si se habla que en estos momentos, en la pandemia, se supone que se han gastado 41 billones de pesos, se lo quieren sacar a los colombianos de esta manera. No, hay que mirar también los que no pagan los impuestos, los evasores de impuestos, los que tienen paraísos fiscales en el Panamá, por ejemplo, los que llevan sus capitales, por ejemplo, a Suiza, que son evasores totales de impuestos. ¿Por qué a esa gente no le aplican ese IVA presuntivo? Que debería ser así, para que ellos traigan esos capitales y aporten al país lo que tienen que aportar. Entonces, yo estoy completamente en desacuerdo con esa situación, porque no podemos seguir así. Hay que tratar de mirar las cosas como deben ser y analizarlas perfectamente como se debe hacer. Entonces, mire, si uno analiza todas las situaciones, ¿por qué los ricos? Es que tenemos un problema. Nosotros estamos hablando prácticamente del feudalismo del siglo XIX, donde se apoderan de las tierras y como quien dice, yo soy el dueño de estas tierras, pero tierras improductivas. ¿Por qué los ricos no le aportan a la clase media lo que deben de aportarle? Y así ellos se harían más ricos, pero también la clase media tendría con qué comprar sus cosas, sus cosas indispensables, las neveras, los televisores, todo eso, porque eso aportaría para que ellos también trataran de subsistir mucho mejor. Entonces, eso es lo que hay que mirar desde este punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo con usted, Ramón, acerca de lo que acaba de decir, de las declaraciones en el audio, las que escuchamos sobre el IVA presuntivo. Por ejemplo, yo digo que vamos a esperar también que los congresistas alternativos nos den una explicación si esto es cierto, si esta propuesta, por qué los medios de comunicación, ya que en redes sociales exigen una aclaración sobre el tal IVA y los medios de comunicación no dicen nada al respecto sobre el IVA presuntivo, que al parecer quieren aprobar bajo cuerda, y solo hoy dicen que la canasta familiar no incluirá IVA, que esa es la noticia o la cortina de humo que, por ejemplo, RCN en su titular dice: reforma tributaria no incluirá IVA a la canasta familiar, presidente Duque. Entonces, ¿a cambio de qué? No incluirá IVA en la canasta familiar, ¿a cambio del IVA presuntivo o qué? Entonces vamos a esperar qué dicen también los congresistas, ya que hoy comenzaron sesiones en el Congreso de la República. Esperamos que, como el senador que vamos a mostrar ahora, el senador Rodrigo Lara, sí, que vamos a mostrar ahora, pero primero vamos a leer unos trinos también acerca de lo que opina la gente sobre este tal IVA presuntivo. Andrés, espere, yo le hago una interpelación allí. Sí. No solamente los senadores alternativos u opositores, no, aquí tienen que ser todos los del Congreso, porque ellos no se le deben al gobierno, ellos se le deben es al pueblo que los eligió. Nosotros elegimos esa cantidad de senadores que hay allá, entonces ellos tienen que tomar decisiones como deben ser, así como cuando ellos elaboran las leyes, cuando sacan los proyectos, aprueban los proyectos, cuando engavetan otros proyectos. Entonces, estamos hablando es en general, no solamente de unos opositores o de unos alternativos, estamos hablando de la camada que hay en el Senado, que toda fue elegida por el voto popular. Listo, sí, tiene toda la razón, Ramón. Sí, claro, exactamente, hay que exigirle a todo el Congreso en pleno que nos den una explicación acerca de esta propuesta de Alberto Carrasquilla, qué tan cierto es y si la van a aprobar o no. Eso es lo que vamos a esperar a partir de hoy, que comenzaron sesiones, y porque la gente en Twitter, los tuiteros, están muy inquietos. Vamos a mostrarles a continuación qué opinan algunos tuiteros acerca de esta posible propuesta de el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, una propuesta que llaman ya el IVA presuntivo. Bueno, vamos a empezar a leer aquí, por ejemplo, @Ramiro Pinzón A. Dice: Aida, Iván, Petro, Bolívar, Arias, Alexander, Robledo, los comunes, atención a la reforma tributaria con el IVA presuntivo. Explicar bien a la población, todos a declarar renta, así sea con un salario mínimo. Aquí @JM Mafly dice: IVA presuntivo. Yo pensé que iba a decir Iván presuntivo.
Aquí, @trino_mío. Para la juventud y adultez tributar con IVA presuntivo por estratos adicional al impuesto de renta y del IVA en la canasta familiar. ¿Ya se dieron cuenta que ustedes no tenían tierras para expropiar? ¿Que son capitalistas sin capital? Así, aquí ya nos va a tocar declarar renta prácticamente a la gran mayoría de colombianos, aunque los únicos que se salvarán serán los desempleados, ¿cierto? Claro, lo que yo le decía ahorita, el tema de las tierras. Estamos hablando de un feudalismo del siglo XIX, donde yo soy dueño de estas tierras, estas tierras son mías, pero son improductivas. Entonces hay que ponerlas a producir. Y fuera de eso, darle la oportunidad a la gente que trabaja, pero necesita hacer una reforma agraria. Se necesita indudablemente. Entonces vamos a continuar aquí con las opiniones de los tuiteros acerca del IVA presuntivo. Aquí, Organizaciones Nacional de Juventudes Liberales. IVA presuntivo, señor ministro de Hacienda Carrasquilla. O sea, todos los asalariados desde el salario mínimo tendrían que pagar IVA presuntivo con la nueva reforma tributaria. ¿Nos explica, por favor, señor ministro? Y aquí Luis Felipe G. vuelve a escribir: ¿por qué Duque no habla de la nueva reforma tributaria que además del IVA a la canasta trae IVA presuntivo por estratos a todos los ingresos, cuando hace la jugada de desmentir a Carrasquilla para que la gente no salga a protestar? Yo creo que con esto, si esto se cumple, lo del IVA presuntivo, yo creo que la gente sí se va a rebelar en la calle otra vez a protestar, más que todos los... No, y así esté uno desempleado, a todos nos va a doler porque todos somos colombianos y todos vamos a hallar del bulto. Todos van a salir a protestar por los demás. Es que la gente está totalmente en desacuerdo con... Primero, venimos de una pandemia supremamente difícil, donde la economía está supremamente grave porque hay mucha gente comunicarse a nosotros que no tenemos dónde caernos muertos. Entonces, sí. Entonces realmente... Pero sin embargo, aquí estamos hablando por los que no pueden hablar, protestando por los que van a sufrir, porque nos duele como colombianos. Eso no es que porque, como decir ahora, no, es que como no tenemos empleo no nos va a perjudicar, no. Nos perjudica, nos duele a todos. Andrés, y lo grave es una cosa, que se supone que el próximo año hay elecciones. Para el marzo de 2023 hay elecciones. Entonces esas elecciones, que serían las de Senado y Cámara, esas elecciones son las que van a dar la pauta quién va a ser el presidente de la República. Porque tenemos que mirar ahora sí con detenimiento por quién realmente vamos a votar y cuáles son las propuestas reales y los acuerdos programáticos que se hacen en cada coalición o con cada político que llega a una ciudad a prometer el oro y el moro y absolutamente no pasa nada porque vienen en busca de los votos. Entonces necesitamos analizar bien esa situación. Sí, tienes toda la razón, Ramón. Entonces vea, aquí por ejemplo, @flexcas dice: ¿hasta cuándo van a seguir quitándole plata a los colombianos? No estoy de acuerdo con el IVA presuntivo de la nueva reforma tributaria. Aquí, Isabel Chávez dice: ¿será verdad lo que dicen que el gobierno en la reforma tributaria propone un IVA presuntivo para gravar a todos los asalariados del país, a todos los que reciban pago por su labor o pensión de acuerdo a sus ingresos y también de acuerdo al estrato al que pertenezca? Aquí Carlos Mario dice: Iván Duque, ojo con ese IVA presuntivo que piensa sacar ese ministro demonio de Hacienda que usted tiene. ¿Hasta cuándo van a oprimir más a la gente? Ya estamos reventados. No se inventen más impuestos, por favor, van a empobrecer más al pueblo. Apuntes dice: se nos viene el IVA presuntivo. Y aquí Jorge Gamboa dice: reforma tributaria, colocan IVA presuntivo que todo asalariado va a pagar un impuesto. Increíble, así sea el que gane un mínimo pagará. Se meten con los pensionados, pero con los sueldos también. Terrible. Bueno, aquí Casandro Martel dice: Carrasquilla tiene listo el llamado IVA presuntivo, un IVA que se cobrará renta y del IVA en la canasta familiar. Tendremos un impuesto nuevo para engordar a la corrupción que financiará la campaña uribista. Claro, eso yo ahorita decía, bueno, van a sacarle el IVA presuntivo a los asalariados para de pronto tal vez seguir dando el ingreso solidario a los que no tienen empleo, de pronto, pero como dice acá, me recuerda que este gobierno bien corrupto, eso se lo roban, ese IVA se lo roban como todos los impuestos en estos gobiernos, o sea que
Yo no Sí, creo que porque extiendan más lo del ingreso solidario, yo no creo que lo extiendan más, ¿o qué? porque sí, el ingreso solidario lo van a extender más, según el pronunciamiento de Iván Duque. Porque es que para hacer la campaña del Centro Democrático no necesita que la gente aporte, porque ellos los aportan los grandes bancos del país, las grandes empresas, las grandes multinacionales, las grandes superficies. Entonces ellos no necesitan, ellos saben que de todas maneras ellos le tienen que meter mucha plata a eso porque están muy desacreditados. Listo, aquí vamos a continuar entonces leyendo sobre las opiniones de los tuiteros que ya saben acerca de esta noticia de la propuesta de Alberto Carrasquilla que propone, que va a proponer, ¿cierto? Lo del IVA Sí. presuntivo a los asalariados. Entonces aquí, íbamos por aquí, Alberto Rangel, ¿quién ha dicho que los dueños de Colombia, que son una minoría cada día, quieran volver al pobre más pobre, al rico más rico, si el Congreso le lleva la cuerda a Carrasquilla con IVA presuntivo, arruina a los pensionados, pobres y terminaremos mendigando para medio vivir? Y Alberto Rangel continúa escribiendo, si nos dejamos meter este golazo de Carrasquilla con el IVA presuntivo, la clase pobre será mucho más pobre de lo que es hoy. Si quieren plata, recuperen lo que la corrupción se roba. Refricar, Odebrecht, Interbolsa, Hidroituango, Ruta del Sol, etcétera. Es que él dijo reficar, es reficar. ¿Cierto? Ahí donde Sí, me enredé sí, también. claro. Yo escuché raro. Es reficar. Aquí escribo refricar. Yo lo leí pero refricar. Odebrecht, Interbolsa, Hidroituango, Hidroituango. Ruta del Sol, etcétera. Y lo que yo hablaba ahora, paraísos fiscales, exención tributaria a los grandes ricos, a los grandes empresarios. Sí. Aquí Alberto Rangel sigue escribiendo, la reforma tributaria con el IVA presuntivo incluido será un fracaso si el Congreso llegase a seguirle la cuerda a este ambicioso ricachón como lo es Carrasquilla. A él le interesa que el pobre sea más pobre, plata y cientos de miles de millones embolatados en solo corrupción. Aquí es que hay muchas opiniones acerca de esto, interesantes. Ve, aquí Casandro Martel vuelve a escribir, Carrasquilla tiene listo un IVA adicional al de la canasta familiar, el llamado IVA presuntivo, un impuesto por estrato que se cobrará en la renta, dizque para recoger fondos para un gobierno que quiere comprar aviones por 12 billones. Todo aquí. Está bien. Isabel Díaz, por favor que Juan Carlos Echeverría explique el IVA presuntivo y el efecto para los pensionados. Sí, o la gente está pidiendo explicación por todos los medios acerca de esto, porque es que ningún medio de comunicación se refiere hasta el momento acerca del IVA presuntivo. Aquí Ramiro Pinzón Acela dice, el pueblo colombiano necesita de un conocedor en asuntos tributarios para explicar el IVA presuntivo, consignado en la reforma tributaria. Será otra imposición del FMI, es el Fondo Monetario Internacional, para pagar la deuda externa impagable. Algún senador del Polo podrá explicar a los colombianos qué significa el IVA presuntivo consignado en la reforma tributaria. Ya la gente está enterada. Lo que pasa es que no tienen bien claro de qué se trata esto, porque como le digo, los medios de comunicación están muy callados. Apunte, la vacuna del IVA presuntivo. Oiga, esto es una vacuna. Esta sí es la verdadera vacuna. Y no es de aire. Y no es de aire. Vacuna Carrasquilla. Y esta sí no es de aire. No, esta no es de aire. Esta sí viene llena la jeringa. La jeringa viene llena. Sí, IVA presuntivo, señor ministro de Hacienda Carrasquilla. O sea, todos los asalariados desde el salario mínimo tendrían que pagar IVA presuntivo con la nueva reforma tributaria. Nos explica, por favor, señor ministro. La gente está preocupada, desesperada, pidiendo explicación. Buenos días. No es por amargarles el día, dice Germán. El anterior comentario lo dijo Miguel Ángel Sánchez, este lo dice Germán. Buenos días, no es por amargarles el día, pero si saben que en la reforma tributaria que plantea el desgobierno viene un IVA presuntivo para pagar dependiendo el estrato en que vivan. Si van a tener que pagar IVA hasta el que se gana un salario mínimo, así consuma o no, hijo de HP. Fernando Forero, ¿qué es IVA presuntivo por estratos que propone Ratasquilla? Robasquilla. Otro nuevo apodo, Robasquilla. Ya no es Ratasquilla, es un orangután. Está escondido y peor que IVA a la canasta. O sea, quitan el IVA a la canasta, pero entonces lo reemplazan por ese, ¿cierto? Claro. Lo que usted dijo. Regresivo e inmoral. Inmoral, averigua y difunde, lo tienen escondido y no lo quieren mostrar, solo aprobar atentos. Vea, nosotros ya por lo menos averiguamos algo, como dice él, entonces ahora a ustedes les toca difundir esto
para que nos den explicación, para que esto llegue a oídos, como dice Ramón, a oídos de todos los congresistas en general, de todo el Congreso en pleno, y ellos se manifiesten en sus intervenciones, como lo hizo Rodrigo Lara a continuación, que les vamos a mostrar el video después de leer estos interesantes comentarios. Vamos a ver, para finalizar ya este video, para que no se haga tan largo, vamos a mostrarle qué fue lo que dijo Rodrigo Lara hoy en la Comisión Primera del Senado. Vamos a ver. Entonces continuamos, senador Rodrigo Lara, por favor. Gracias, presidente, muy amable. Pues aquí acogiendo básicamente las advertencias que hace mi colega, el senador Luis Fernando Velasco, sobre básicamente la falta de voluntad del gobierno nacional para cumplir con su deber constitucional de aplicar, de ejecutar las leyes de la República. Pero lo más paradójico, senador Velasco, es que es la patente falta de voluntad de aplicar leyes que le sirven y que benefician la suerte del más débil o de los más débiles de la sociedad. Cuando se trata de implementar leyes, beneficios tributarios para los más ricos y pudientes, el gobierno de manera rauda y veloz expide los decretos, como lo hizo ayer, para extender el privilegio de la exención tributaria a los pocos beneficiarios de esos privilegios que hoy cuentan, que son las zonas francas, que no exportan, sino que aprovechan básicamente de un régimen de privilegios que les otorga el Estado para no pagar impuestos. Y ayer expidieron un decreto profundizando y extendiendo de manera unilateral el privilegio de la exención tributaria en manos de los más ricos de esta sociedad. Cuando se trata ya de implementar, de ejecutar la ley que beneficia a los vigilantes de Colombia, esa voluntad y esa celeridad del gobierno desaparece. Un gobierno de derecha populista, es decir, un gobierno de Robin Hood al revés, que le quita al pobre y le quita a la clase media para ayudarle al poderoso. Esa es la filosofía de este gobierno. ¿Cómo hace uno para gobernar con la filosofía de Robin Hood al revés sin que un país se entere? Manipulándolo, asustándolo con el coco del miedo, aturdiendo a un país entero con el miedo. No solamente no han implementado la ley del seguro y de los vigilantes, que esa la sacamos con mucho esfuerzo en la Cámara de Representantes cuando yo presidía, recuerdo muy bien su esfuerzo denodado, senador Velasco. Sino que fíjese usted, la ley de la cuota contingente al ingreso para los deudores de créditos con el ICETEX, Luis Fernando. Una ley que prometió el presidente de la República, sin ser de él, porque ya la habíamos aprobado, en donde él se jactaba de haber participado en su trámite para obtener votos en los debates frente a los estudiantes, está grabado. Es una ley que sacamos con un gran esfuerzo y que convierte el actual régimen de capitalización de intereses de los créditos con el ICETEX en un régimen, senador Velasco, que hace que la cuota de cada joven, su deuda, sea proporcional a lo que gana. Proporcional a lo que gana, contingente al ingreso. Y en segundo lugar, que le permite al deudor de créditos con el ICETEX congelar y suspender su deuda cuando se quede sin empleo, como está pasando hoy masivamente. ¿En dónde está esa ley? Hoy en día, en su ejecución, en los anaqueles del Ministerio de Educación. Porque como son sectores populares, son sectores de clase media, su suerte poco parece importarle a este gobierno, cuya preocupación exclusiva hoy, como usted muy bien lo señala, es barajar recursos del presupuesto, los escasos recursos del presupuesto, que no le llegaron a los microempresarios, que no le llegaron a los hogares de clase media durante esta crisis,
para comprar la voluntad de un Congreso y sacar adelante la reforma tributaria regresiva que busca extender el impuesto de renta a los pequeños salarios, que busca extenderle el IVA a la leche, a la carne, a los huevos y como siempre eximir, como lo hicieron ayer con las zonas francas, a los más ricos del deber de pagar los impuestos en Colombia. Bueno, esa fue la intervención del senador Rodrigo Lara en la Comisión Primera del Senado, hoy 16 de marzo de 2021, donde criticó esta propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y entre otras propuestas, hoy en la Comisión Primera del Senado. Entonces, ¿tiene algo más para decir acerca de lo que dijo Rodrigo Lara o así está todo bien dicho? No, lo que dijo Rodrigo Lara es cierto. O sea, sí, el gobierno le ayuda simplemente a los ricos y le hace unas exenciones tributarias. O sea, ellos no pagan impuestos. Así de sencillo, no pagan impuestos. Entonces el pueblo es el que se jode. La clase media, que es la trabajadora en Colombia, que el 80% es la que trabaja, era la que tenía que tener todas las ayudas del gobierno para que ellos se hagan ricos, pero más ricos los más ricos. O sea, habría una equidad ahí. ¿Por qué? Porque ya la clase media tendría con qué comprar sus cosas que realmente necesita, porque la clase media ya con la ayuda del Estado, con la ayuda de los empresarios, ya entraría a trabajar normalmente. Pero precisamente lo que dice Rodrigo Lara ahí es muy claro, supremamente claro, solamente le ayudan a los ricos, a las grandes empresas. Entonces, de los pobres no se escucha absolutamente decir nada, absolutamente nada. Entonces yo creo que aquí vamos a hacer una claridad. La gente que se siente preocupada por el IVA presuntivo, ya con este video, con este audio que escuchamos, ya hay una claridad al respecto, ya por lo menos ha sido muy explicativo el audio, entonces ya los internautas ahora sí pueden de pronto entrar a analizar muy bien el tema. Muchas gracias, Andrés, nos vemos para la próxima oportunidad para volver a grabar nuevos videos. Muchas gracias, Ramón, por la participación. Les habló Ramón Gómez y Andrés Valencia en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Recuerden compartir este video y suscribirse en lomastrinado.com.